Buenos días, hermano. Pues yo te voy a invitar a que hoy te goces y te regocijes después de estar 6 meses en casita, ¿verdad? Hoy es el día de estar aquí en la casa de Dios y te voy a invitar a que te pongas de pie y te goces en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un grito de júbilo. Recordemos que todo va a estar bien porque Él ha tenido el control en cada uno de estos días sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener, aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, Y todo va a estar bien. oh, Y todo va a estar bien. oh, Y todo va a estar bien. oh. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano y no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener, aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener, aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Oh, Y todo va a estar bien. oh, Y todo va a estar bien. oh, Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dice su palabra, que confiemos en Él, que Él nunca nos ha dejado solos. Su presencia ha estado con nosotros día tras día. Hoy es tiempo de adorarle y de exaltarle al Dios que vive por los siglos de los siglos. Vamos. Tú resiste en cada tiempo y en cada momento, porque su mano está sobre ti. Hoy es tiempo de adorar y de exaltar su nombre, al Dios que vive y que reina por siempre. Vamos a adorarle a Él porque Él es bueno. Él tiene el control de todas las cosas. Wow. Todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. y todo va a estar bien. Oramos. Inclina su rostro y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Ahí dígale: Señor Jesús, háblanos en tu palabra en este tiempo especial. Estamos listos, Señor, para que tú nos hables a través de ella, para que tú nos ministres, para que tú nos la reveles. Padre, porque hemos entendido que tus palabras
son espíritu y vida para mi vida, Señor. Donde tú me guías, donde tú transmites tu voluntad hacia mi vida, Señor. Y hoy, Padre, estoy y estaré atento para que yo pueda cumplir ese propósito en esta tierra. Lo haré y lo cumpliré, Señor. Y por lo tanto, Señor, me preparo para que tú me hables, para que tú me dirijas, para que tú, Señor, hagas mostrar tus directrices, tus instrucciones en este tiempo, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero transmitir un tema muy importante. La verdad que cuando hemos sido partícipes de las convenciones, entendemos que son instrucciones de Dios para con nosotros como iglesia, y que como iglesia debemos aprender a desarrollar esa palabra rema que el Señor suelta cuando somos partícipes de una convención. Y bueno, esta vez tuvimos la enorme bendición de no trasladarnos, ¿verdad? De no estar en hotel, de no pagar una inscripción. Tuvimos la enorme bendición de que ahora fuera totalmente sin costo, en cada casa, en cada hogar. Y qué importante es haber aprovechado esa enorme bendición de poder estar atentos y de recibir esa rema que el Señor, ¿verdad?, suelta en cada convención. Un varón me decía: pastor, la verdad que faltaba esa palabra que Dios nos habló, ¿verdad? Faltaba ese empuje en mi vida. Él hablaba en su vida personal, y ahora entiendo muchas cosas, me expresaba este discípulo, ¿no? Entonces yo creo que el Señor habló el día de ayer, y yo pregunto, ¿cuántos estuvieron conectados el día de ayer? Levante su mano. Muy bien. Ok. Los que no tuvieron oportunidad de conectarse, yo le animo, ¿verdad?, a que este 19 al 21 de este mes lo pueda hacer. Créanme que es muy importante entender que cuando Jesús expresaba las palabras que yo hablo, no las hablo en mi propia cuenta, decía él, sino yo hablo lo que el Padre me muestra, lo que el Padre me guía. Y las palabras que yo doy, dice ahí, son espíritu y son vida. Entonces, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estar de una convención, tiene mucha importancia espiritual, mucha trascendencia espiritual, porque ahí el Señor nos nutre, nos habla, nos impulsa, nos motiva, nos exhorta. Y qué importante es estar conectados a estos tiempos, lo que el Señor quiere derramar sobre su iglesia en toda la República Mexicana. Créame que no es tiempo de estar despistados o estar aislados de lo que el Señor esté hablando, así que yo te voy a invitar a que tú lo hagas en este 19 al 21 de este mes. Y bueno, ahí en la convención recibimos el rema, recibimos las instrucciones. Creo firmemente que son tiempos, ¿verdad?, de evangelización. No por algo en el último punto del domingo pasado tocamos, ¿verdad?, acerca de llevar fruto. El miércoles volvimos a tocar lo que es llevar fruto, lo que es compartir, el poder, el Señor cada vez que viene y se presenta a supervisarnos, a recoger fruto en cada uno de nosotros, pues Él quiere ver la santidad, la rectitud, pero también quiere ver frutos en cuestión del llamado, del ministerio, de compartir, de ser esos mensajeros. Y creo que es muy importante reforzar, ¿verdad?, los tiempos donde el Señor nos está llamando como iglesia. Entonces yo necesito que ahí usted abra. Vamos a manejar al principio dos pasajes muy interesantes. El primero es Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Solamente voy a tocar dos versículos de ese pasaje. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Lo he dividido en dos partes. Este mismo pasaje lo vamos a manejar la semana que viene, pero ya del 3 en adelante. Solamente voy a tocar lo que es el versículo 1 al 2. Y Romanos 10, capítulo 6 al 15. Así que ahí cuando tengas listo la palabra,
¿Lo expresas con amén? Y nos vamos a poner de pie. Y aquí aprovecho, ¿verdad?, para darles la bienvenida, ¿verdad? En nombre como pastores de Casa de los Milagros, le damos la cordial bienvenida. Y a los que están en línea ahí en el turno de las 6 de la tarde, también le damos la bienvenida, ¿verdad? Espero que esté listo su corazón, preparado para recibir la palabra. Así que estamos grabando en vivo, ¿verdad? Así que dale un fuerte aplauso, un grito de júbilo para que escuchen el turno de las 6 de la mañana, los que están vulnerables. Así que, grito de júbilo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y sean todos bienvenidos. Bien, dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 2. Marcos, sí es cierto. Gracias por la corrección. Marcos capítulo 2, del 1 al 2. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba, ¿a dónde estaba Jesús? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Ahora, Romanos 10, capítulo del 8 al 15. Y dice así, Marcos 10, del 8 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? En nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, escuche: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. ¿Pueden repetir conmigo? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Dile a tu compañero a distancia: hay buenas noticias para ti y para mí en estos momentos. Puede tomar su lugar. Mire qué interesante dice la Escritura, que la palabra está cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, me detengo aquí un poquito. Quizás uno puede decir: ah, sí, la palabra, ¿verdad? Cuando quizás estoy atravesando en circunstancias o como esta pandemia, ¿verdad? Tengo que pronunciar la palabra, tengo que pronunciar que esta pandemia se va a erradicar, tengo que pronunciar la palabra que por su sangre hay protección, hay libertad. Sí, tiene mucho que ver, pero no tan solo eso. También dice la palabra de comunicar el evangelio. ¿Qué dice? Está cerca de ti, de mí, en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra para ser comunicada, para ser soltada, no solamente en nuestra casa, no solamente un milagro que necesitemos, no solamente una petición que estemos clamando y esperando a Dios, sino también está cerca la palabra de soltar el evangelio, de soltar las buenas noticias para aquellos que la necesitan. Y esta es la palabra de fe. Diga conmigo: fe. La fe nos impulsa a predicar, iglesia. La fe nos impulsa a hablar con nuestra boca y entender que en mi boca y en mi corazón está cerca para que yo la pronuncie, para que yo la comparta,
para que yo sea de influencia en el lugar donde Dios me ha puesto, sea en la casa con los vecinos, sea en el trabajo con los compañeros del área laboral, sea en la escuela en cuestión de los estudiantes con los compañeros del área académica. A donde sea, donde el lugar donde Dios te has puesto, el Señor quiere que tú entiendas que debe ser de influencia para usar la palabra que está en tu mente y en tu corazón para ser soltada. Porque ahí dice que si confesares con tu boca, no solamente se está refiriendo, sí Señor, yo te confieso en el día que me acerqué, te busqué, creí en ti, abrí mi corazón y te confesé con mi boca que tú eres el Señor. No tan solo se refiere a eso, sino si tan solo nuestra boca confesare a través del Evangelio que Jesús es el Señor, que Jesús vino a la cruz a morir, pero resucitó al tercer día, que si confesamos a través del Evangelio que Jesús es la respuesta, que Jesús es la solución para aquellas personas que están en un problema, en una circunstancia, entonces dice ahí, serás salvo a través de lo que tú comuniques con tu boca. La pregunta es, ¿qué comunicas con tu boca? ¿Qué estás hablando con tu boca? ¿Qué estamos soltando en nuestra boca? Porque ahí dice, no solamente es creer que yo debo compartir el Evangelio. No es suficiente con saber, sí, yo entiendo que debo predicar, yo entiendo hace tantos años que debo compartir, sí, entiendo que yo debo ser portador del Evangelio, sino dice, pero con la boca. No solamente es creer, porque aún la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, sino solamente también el complemento es hablar, es usar nuestra boca para el fin correcto, es usar nuestra boca para poder proclamar el nombre de Jesús, porque con la boca se tiene que publicar el Evangelio. Con la boca se tiene que publicar la salvación a las personas que van a escuchar y que van a creer. Pues dice la Escritura, todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Si tú y yo creemos que debemos confesar el Evangelio, predicar la palabra, entonces no seremos avergonzados. Seremos honrados. Dios se agrada cuando hay una iglesia que entiende su llamado y que es portador de comunicar buenas noticias, porque a tal persona que hace esto nunca será avergonzado. Porque dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar, esa palabra es clave, diga conmigo, invocar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después del 14 al 15 hay 3 preguntas que ahí comparte, en el cual más adelante lo voy a compartir. Pero el tema que quiero yo compartir en esta mañana es fe para predicar a otros. ¿Cómo se llama el tema? Dile a tu compañero a distancia, fe para predicar a otros. Una vez más, fe para predicar a otros. Más en estos tiempos donde hay personas que están afligidas como usted no tiene idea. Más en estos tiempos donde hay personas que están preocupadas por la circunstancia, por el entorno que los rodea. Y sabe, esas personas que están en esa adversidad necesitan ser enseñadas, necesitan ser orientadas, porque esas personas están buscando una puerta de salida. Están buscando una puerta de escape. Quizás sea un familiar que tú conoces, quizás sea un vecino, un conocido, alguien que tú amas y que están pasando en estos momentos tiempos difíciles, tiempos complicados o de cualquier clase de problema. Esa persona está siendo atormentada. Esas personas están siendo oprimidas. Personas que están esperando que alguien les guíe, que alguien les comunique, escuche, que alguien les presente esa puerta de salida. Personas que quizás tú conoces y están pasando crisis emocional, depresión,
crisis financiera, crisis en el trabajo, crisis en la familia, crisis de cualquier índole, y que esa persona tú la conoces, tú la estimas, tú sabes la situación que está pasando. Y sabe, lo más importante y hermoso que podemos hacer a esas personas que están pasando por ciertas adversidades es el mejor regalo que alguien que conoce de Jesús le puede dar, y es el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio. Diga otra vez, el Evangelio. Que tu fe y mi fe los puedan llevar a Jesús. Diga conmigo, mi fe puede llevarlos a la gente a Jesús. ¿Usted sabía eso? Porque si usted no tiene fe, usted no va a poder ser de canal para poder guiar a otros a Jesús. Así que yo te voy a pedir en este momento que tú prepares tu corazón para lo que la palabra de Dios nos va a hablar, te va a ministrar, y que tú puedas actuar al resultado de la enseñanza que se va a dar en este día, en esta mañana. Y qué importante es entender que en estos tiempos ya no son tiempos de distraernos, que en estos tiempos ya no son tiempos de poder relajarnos, de poder desenfocarnos del propósito, del llamado. Tenemos una labor, tenemos una tarea, una encomienda santa ante el Señor, que es predicar a otros, es influenciar a que conozcan de Jesús, es llevarlos a conectarlos con Jesús y conectarlos a la convención, y que ellos puedan recibir su milagro. ¿Sabe? En el libro de Isaías dice una palabra hermosa. Ahí dice que cada hijo de Dios que ha entendido su asignación en estos tiempos es un reparador de portillo. ¿Es un qué? Esa palabra es interesante. En el libro de Isaías dice que somos llamados reparadores de portillos. Dígalo conmigo, reparadores de portillos. Es decir, se refiere que Dios nos está llevando a levantar, escuche, a levantar una generación deteriorada, a poder reparar sus corazones que están enfermos espiritualmente, y llevarlos para edificarlos en la roca que es Jesucristo. Y Casa de los Milagros dice: dígale a su compañero que está al lado, tú eres llamado para reparar a los que están enfermos espiritualmente hablando. Y eso tiene mucho que ver con la fe. Eso tiene que ver mucho con esa palabra tan corta pero tan poderosa, para que usted y yo podamos cumplir con la encomienda que el Señor nos está entregando y que siempre nos ha dado como iglesia. Así que lo primero que quiero compartir es que esa fe que usted y yo tengamos siempre se tiene que manifestar cuando uno habla su boca. Ese es el primer punto. Nuestra fe se manifiesta cuando usted y yo abrimos nuestra boca para comunicar el Evangelio. Diga conmigo, mi fe se manifiesta cuando abro mi boca para anunciar las buenas nuevas. Y mire lo que dice el versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 2. Dice ahí que entró Jesús a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en una casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no podían entrar en la puerta de esa casa. Y Jesús hacía algo importante que nos dio ejemplo: predicar la palabra. O sea, la gente, cuando se enteró que Jesús estaba en una casa, rápidamente fueron donde estaba Jesús
Rápidamente se amontonaron esa gente, porque está hablando de una cantidad de gente que aún no podía entrar en esa casa, en ese hogar. Note, esa gente iba por un milagro. Esa gente iba por buscar el toque de Jesús para sanidad. Y es por eso que traían a sus familiares, traían a sus vecinos, para que Jesús pudiera ministrarles sanidad, pudiera ministrarles milagro. Ahora, ponga atención acá. Jesús en una casa, y en esa casa hubo un anfitrión. Ese anfitrión abrió las puertas de su hogar, y en esa casa había gente nueva. Ya conmigo, gente nueva. Quiero yo preguntar algo. ¿Cuánta gente nueva está aquí? A ver, levante su mano. Sea bienvenida. Dios le bendiga. Vamos a dar un fuerte aplauso a ella que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. En una casa había gente nueva como ella. Y Jesús antes, escuche lo que le voy a decir, Jesús antes de ministrar el milagro que ellos necesitaban, ¿qué cosa ministró? El evangelio. Jesús empezó a predicar primero salvación. Jesús primero empezó a dar la medicina para sanar antes que la física, la espiritual. Porque había muchos enfermos espirituales. Y Dios lo que primero trata es la enfermedad espiritual, la enfermedad emocional, la enfermedad del carácter. Y qué importante es entender que Jesús antes de dar un milagro es lo primero que ministra. Y yo pregunto, ¿cuántos necesitamos un milagro? ¿Cuántos necesitamos que Dios abra los cielos y nos dé una respuesta? ¿Cuántos anhelamos que Dios nos cumpla lo que nuestro corazón tanto espera y anhela? Ok, entonces lo que primero Dios trata para darnos un milagro es lo que está enfermo espiritualmente hablando. Porque Jesús no permite grietas espirituales que impidan el milagro. No permite pequeñas indiscreciones que frenen el milagro, la respuesta de Dios. Por eso primero tiene que tratar con el espíritu del ser humano. Tiene que tratar con el alma del ser humano. Recuerde que el alma, ahí está la voluntad propia, las emociones, los sentimientos. Y el alma siempre está gobernada por la carne, por la naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Jesús siempre tiene que tratar con el alma antes de recibir un milagro. Y es por eso que Jesús en esa casa empezó con lo que era necesario: sanar su espíritu de esa gente, ministrarles el evangelio, reparar sus corazones, sanar su espíritu, para que ellos estuvieran listos para recibir un milagro. Entonces vemos una casa, un anfitrión abriendo las puertas de su hogar, un líder que era Jesús, que estaba compartiendo el evangelio, personas nuevas dentro de una casa y ministración. Esto es, iglesia, el propósito de Dios. Que en cada hogar, en cada casa, de los que conocemos a Dios, de los que tenemos a Dios en nuestra vida, que pueda abrir una casa para poder comunicar el evangelio y reparar a cada corazón que está dolido, a cada corazón que está deprimido, a cada corazón que está lleno quizás de rencor o de odio, a cada corazón que está pues aislado, separado del plan de Dios. A esa gente Dios nos manda a repararlas. ¿Dónde? En una casa, en un hogar. Y es por eso que en estos tiempos nos debemos levantar para conquistar una célula. Entiendo que por el momento todavía como que no podemos
hacerlo presencial, pero ya va a llegar el momento en que lo vamos a hacer, pero sí levantarnos por el momento a conquistar una célula virtual, que ahí publiquemos el evangelio, que ahí podamos reparar el corazón que está enfermo en el espíritu. Porque Jesús dijo: aquel que me ama guarda mis mandamientos y los hace. Aquella persona que no desarrolla los principios, las enseñanzas y los mandamientos de Dios, entonces, 1, no ama a Jesús, y 2, no tiene fe. Para entender que hay un resultado, hay una consecuencia favorable para los que obedecemos y aplicamos los mandamientos de Dios. Y uno de ellos es predicar el evangelio. Uno de ellos, que yo conquiste una célula para que sea luz en mi generación y yo pueda contribuir a que esas personas puedan ser restauradas y cambiadas con la predicación de la palabra. Ahora, lo interesante es, ¿cómo sabemos que usted y yo tenemos fe? ¿Cómo sabemos? Lo podemos saber cuando usted y yo somos capaces de abrir nuestra boca y poder predicar el mensaje de la salvación tal y como Jesús lo hizo. Y lo más tremendo, que Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo fe? Que yo pueda ser capaz de abrir mi boca, que yo sea capaz de abrir esta boca santa que Dios ha diseñado, ha creado para comunicar el evangelio, para predicar las buenas noticias. Porque si yo no tengo fe, entonces yo no voy a ser capaz de abrir mi boca para predicar a otros. Si yo no tengo fe, entonces no voy a desarrollar la finalidad con que el Señor me creó una boca, me creó una lengua para soltar vida, para soltar esperanza, para soltar salvación, para soltar restauración. Y en vez de ello, quizás la boca suelta pleito, quizás la boca suelta contienda, quizás la boca suelta el cuestionar, quizás la boca provoca disensión. Qué importante es entender, iglesia, que si yo no estoy abriendo mi boca para poder publicar a otros del mensaje, no estoy agradando a Dios, porque no hay fe para hacerlo. Y cuando uno no agrada a Dios, está pecando, porque ahí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es lo contrario de la fe? La duda y la incredulidad. Y cuando hay incredulidad y cuando hay duda, está uno pecando en contra de Dios. Y es por eso que, como dice la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 36, defrauda a Dios y defrauda a su misma alma, porque aborrece las enseñanzas de Jesús y lo lleva a la muerte espiritual. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 38 expresa que el cristiano debe vivir por la fe y no por lo que ve. El justo vivirá por la fe y no por su vista carnal. Porque si retrocediere, entonces no agradará a Dios. Cuando no agradamos a Dios, entonces hay pecado. Y si hay pecado, nos lleva a la muerte espiritual. Cuando hay incredulidad y cuando hay duda, nos lleva a la muerte espiritual. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, debemos entender algo importante. Cada persona que está ya perdida necesita ser orientada. Ellos no van a creer, como compartía con los varones la semana pasada. Ellos no van a creer si tenemos la mentalidad de que ellos van a venir a nosotros.
Nosotros tenemos que ir a ellos para poder publicar el mensaje. Cualquier persona que piense de esta manera se está desenfocando totalmente, porque está esperando a ver qué persona llega a mi casa para poder hablar de Jesús. A ver qué persona viene a mí para que yo pueda, pues ahora sí, hablar. Ellos necesitan, si realmente queremos que esas personas oigan y crean, es usar la predicación e ir donde están ellos. Así que ellos oirán y creerán si predicamos. Diga conmigo, ellos oirán y escucharán si yo predico. Y es lo que dice Romanos 10:14. Las tres preguntas interesantes que dice ahí. ¿Cómo pues invocarán? Escuche, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, esta palabra nos enseña claramente que no hay que esperar a que ellos vengan a nosotros, sino nosotros debemos asumir que somos enviados por parte de Jesús a esas personas que necesitan escuchar el mensaje. Si nosotros queremos, como dice acá, escuchen y crean en Jesús, necesitamos predicarles, necesitamos hablarles de Jesús. Si estamos viendo cómo está su vida, si estamos viendo que está sufriendo, que está siendo oprimido, que está siendo atormentado por la circunstancia, por la situación que está viviendo, entonces yo debo de entender que debo abrir mi boca y dar a conocer el Evangelio. Debo poner atención a lo que Dios nos está enseñando en esa parte. ¿Cómo ellos van a invocar si no hay en quien no conocen para poder creer en la persona de Jesús? ¿Cómo ellos van a invocar en aquel que no creen aún todavía? Esa palabra de invocar significa invitar. ¿Qué significa invocar? Invitar. Es decir, ¿cómo invitarán a aquel en el cual no han creído? Un ejemplo muy básico. Siempre, en todos los años, por decirlo así, se celebran transiciones. Hay personas que siempre llega un momento clave en su tiempo, en su momento, y celebra la ceremonia de la transición. Y esa persona invita a las personas que conoce, ¿sí o no? Invita a las personas porque se sienten familiarizadas, porque hubo alguien que los presentó y hubo una relación amistosa, y porque lo conoce lo invita. Si no lo conociera, usted ni va y ni iba a ser invitado. Supongamos que una persona que usted no conoce le invita a tomar un café y le dice, ¿sabes? Te invito a tomar un café, vamos. Invité a otras personas y quiero que tú también vayas, pero tú ni la conoces. No hubo alguien que te la haya presentado, para ti un desconocido, y por lo tanto no hay una confianza al 100 porque nunca has escuchado de él, y por lo tanto tú no vas a ir porque no lo conoces, ¿sí o no? Entonces es lo mismo lo que está diciendo el Señor acá. ¿Cómo esas personas que necesitan conocer del amor de Jesús van a invitar a aquel que murió por ellos en una cruz si no hay nadie que le presente a Jesús a ellos? Si no hay nadie que los pueda conectar a Jesús, ¿cómo ellos van a aprender una invitación a quien no se le ha presentado? Entonces debemos entender que en la hora de publicar el Evangelio necesitamos ser enviados y presentar a Jesús en el corazón de aquellas personas para que ellas las puedan conocer a Jesús, puedan iniciar una relación con Jesús, puedan saber quién es Él.
se puedan sentir familiarizados y que esas personas puedan tener la libertad de invitar a Jesús a sus vidas. Puedan esas personas tener la libertad y la facilidad de invitar a Jesús en sus casas. Pero esto se logra cuando usted y yo entendemos que necesitamos presentar a Jesús a esas personas que no le conocen. Porque si no le conocen, ¿cómo pues van a invitar a Jesús a sus vidas? ¿Cómo pues van a invocar a Jesús? ¿Cómo pues van a creer en Él? Debemos entender esa parte. Ahora, la segunda pregunta: ¿cómo van a creer si nunca han escuchado de Jesús? ¿Cómo van a creer si nunca han oído del Evangelio? ¿Cómo van a poner su confianza? ¿Cómo van a poner su fe si nunca han escuchado el mensaje de las buenas noticias? Y si esas personas, no oyen el mensaje de la cruz, si esas personas no oyen el Evangelio, no oyen a Jesús, es porque el mensajero todavía no ha llegado. O porque los mensajeros que representamos a Dios aquí en la tierra no han abierto todavía su boca para poder evangelizar, para poder predicar o para poder presentarles a Jesús en la vida de esas personas. Mire, qué triste sería que un cristiano en su vocabulario solamente pueda hablar lo que no conviene, lo que no edifica, pueda estar hablando solamente lo puro negativo, lo malo, que esté hablando hablar por hablar o hablar mal, siempre hablar mal, pero que en su boca nunca fluye el Evangelio, que en su boca nunca fluye la esperanza, que en su boca nunca fluye fe, pero porque no hay fe no puede agradar a Dios. Qué triste y lamentable sería que personas que llegaran a ti y lo único que pueda haber en esa conversación son chistes, son temas de conversación sin sentido, temas de conversación puras tonteras, pero no usa su boca ni tantito para poder presentar el mensaje de la cruz, para poder publicar el Evangelio. Eso sería triste. Por eso es importante entender qué estoy comunicando con mi boca. Recuerde, lo aprendimos. Es muy fácil venir acá y publicar, sí, Señor, pero afuera, ¿qué hablamos en casa? ¿Qué hablamos en la escuela? ¿Qué hablamos en el trabajo? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos transmitiendo con nuestra boca? He ahí que debemos nosotros entonces como que enfocarnos, como que redireccionar y entender que la finalidad que Dios nos creó con boca es para hablar palabras que edifican, es para hablar la palabra, es para hablar y comunicar el mensaje de la cruz. Diga conmigo, si Dios me ha creado una boca, diga conmigo, si Dios no me ha creado una boca, es para edificación y para hablar la palabra. Ese es el motivo por el cual, solamente imagínense si Dios no nos hubiera creado una boca. ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a comunicar? Por eso es importante que nuestra boca comunique palabras de fe, de ánimo, de esperanza, palabras del Evangelio, palabras de vida, palabras del Espíritu Santo y no palabras carnales. Es importante que como iglesia entendamos esto. La tercera pregunta: ¿cómo irán de Dios? ¿Cómo van a saber de Jesús? ¿Cómo van a conocer el Evangelio si nadie les predica? Sin la predicación del Evangelio, las personas no pueden conocer a Jesús. Sin la predicación del Evangelio, no podrán conocer el propósito por el cual el Salvador del mundo vino a una cruz y resucitó.
Sin la predicación del Evangelio, esas personas no podrán recibir su milagro. Si no conocen a Jesús, esas personas estarán en peligro de ir a una eternidad sin el Señor. Si nosotros pudiéramos quizás estar caminando en la calle y le preguntáramos a cualquier persona y le dijéramos, ¿conoces a Jesús? Ellos quizás pueden decir, sí lo conozco, pero un conocimiento superficial, un conocimiento tan vago, un conocimiento en el cual fueron inculcados en su familia, por lo que ellos quizás pueden aprender en la Semana Santa o cuando ven, ¿verdad?, la imagen de Jesús en una cruz. Y si tú le preguntas, te pueden decir, sí conozco a Jesús, de una manera tan religiosa. Porque esas personas solamente creen que hay un Dios, sabe que existe, pero hasta ahí nada más. Pero el Evangelio no se trata de un conocimiento superficial ni general, sino se trata de lo que Jesús hizo en la cruz, sino se trata de lo que Él hizo a través de la sangre tan poderosa que Él derramó en la cruz. El Evangelio es que cuando nosotros pusimos fe en Jesús, cuando nosotros creímos en el poder de su sangre, vimos milagros, vimos restauración, vimos la necesidad suplida por el Jesús, y que es lo mismo que el Señor puede hacer por esa gente. Eso es el Evangelio. Que pueda alguien publicar lo que Jesús ha hecho en su vida, ha hecho en su familia, ha hecho en su casa. Qué importante es recordar los testimonios. Eso es la clave para que ellos conozcan de ese Jesús que les ama, de ese Jesús que dio la vida por ellos, y de ese Jesús de que si ponen su fe en Él, que si confían en Él y le conocen y tienen una relación con Él, lo que Jesús les puede dar, que es la respuesta a sus necesidades, que es la salvación del problema que están pasando, que es la restitución de lo que han perdido quizás en esos momentos o en esos tiempos. El Evangelio, créame, que es una tarea primordial. Es una tarea de las más importantes. Y es una tarea urgente en este tiempo de poder predicarles, de poder influenciarles a que conozcan a Dios. Y no solo eso, sino que nosotros podamos ser aferrados, podamos esforzarnos aún por la gente que se han alejado de Dios, por la gente que se han enfriado, por la gente que se ha apartado del camino de Dios. ¿Sabe? Una ocasión lo compartí. En un mes y medio estuve contactando a una persona. Esta persona en años atrás estudió conmigo y en ese momento siempre subo mis estados, ¿verdad?, para la venta de terra, porque vendo terra. Y él me contactó y me dijo, Alfredo, yo quiero estos pares de zapatos. Y yo entendí que fue Dios, ¿verdad?, creando la escena, porque algo que usted y yo debemos de entender, y que es lamentable que las personas no entiendan, que cuando Dios crea una escena, cuando Dios crea un acercamiento, cuando Dios crea el momento que personas podamos nosotros contactarla, y que esas personas te pidan un consejo, que esas personas te pidan ayuda, y que tú no entiendas que Dios está provocando para que tú abras tu boca y compartas el Evangelio, y personas que dejan pasar la oportunidad y hablan cualquier tema de conversación, pero menos habla de Jesús. Entonces no está cumpliendo el propósito de ser luz. Y yo entendí que fue ese momento de que Dios diseñó para tener ese contacto con Él. Y cuando le entregué
le empecé a compartir. Le empecé a predicar. Y recuerdo que en mis tiempos de estudiantes era tremendo. Y le compartí. Pero como todo joven, ¿verdad?, que solamente se enfoca en disfrutar su juventud y vivir al mundo al 100, en ese momento pues no hizo caso, ¿verdad? Pero en ese momento que lo contacté, le empecé a predicar, le empecé a hablar, y cómo Dios prepara los escenarios y cómo Dios trabaja el Espíritu Santo en una persona, que él empezó a escuchar, se me quedaba viendo, y después me externó que sí necesitaba de Dios. Él me externó que sí quiere conocer a ese Jesús que fue una cruz, pero que resucitó para restaurar vidas. Él es casado, obviamente, tiene 2 hijos, la bebé reciente que acaba su esposa de concebir, y él me dijo: sí quiero ir. Y en ese momento todavía lo teníamos en línea, y yo le hice la invitación en línea, y algo que me asombró, que dijo: yo mejor me espero cuando regrese en presencial, mejor prefiero venir a la iglesia y conocer de Dios. Yo le dije: adelante. Y cuando regresamos le dije, he estado en contacto con él y le he dicho: sabes, ya regresamos, te espera el Señor. Y él me dice: sí quiero ir, acaba de dar a luz mi esposa, el bebé, y andamos a las vueltas, pero después que pase esto yo voy a ir. Y pasó lo de la convención y le mandé un mensaje, un WhatsApp, y le dije: yo sé que por lo que tú me dijiste no eres muy dado en línea, que tú prefieres presencial, pero mira, ahí va a haber una palabra, te invito a una convención donde el Señor tiene una palabra especial para ti. Y sabe, dijo: acepto, lo voy a enviar, mándame la liga, me voy a inscribir. Y sabe, se inscribió. Y sabe, me mandó la captura de su foto que se había inscrito. Y sabe, lo vio juntamente con su esposa. Y me dice: ya pronto voy a ir a la iglesia y te agradezco. O sea, si nosotros no aprovechamos los momentos, si nosotros no percibimos que Dios está creando ese momento, cuando bien dije hace rato, si una persona viene y te la topas y te da un consejo: oye, qué bueno que te encontré, mira, estoy pasando por esto, ¿qué me aconseja? Oye, mira, necesito tu ayuda, ¿qué puedo hacer acá? Y si tú dices: pues la verdad tu situación está difícil, híjole, ¿qué puedo hacer yo? Si tú no entiendes que debes tú publicar, tú puedes pronunciar el Evangelio. Si tú no entiendes que el Evangelio quiere decir no tan solo la salvación, sino también quiere decir que el Señor puede hacer milagros, que el Señor puede hacer sanidad, es lo que quiere decir también salvación. Por eso dice en Romanos 1, 16 al 17, escuche lo que dice ahí: predicar el Evangelio es poder. ¿Qué es predicar el Evangelio? Es poder. Por eso dice ahí Romanos 1, 16 al 17: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que creerá. Cuando tú abras tu boca y comunicas en las buenas nuevas, primeramente al judío y también al griego, que representa a las personas que pues no le conocen. Y después dice: porque en el Evangelio, escuche, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Cuando uno tiene fe, se manifiesta predicando el evangelio. Ahí lo está diciendo. La fe se manifiesta, se revela el evangelio por la justicia de Dios a través de la fe. Y el justo vivirá por la fe, porque tiene que publicar con su boca el evangelio. Entonces predicar el evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, predicar el evangelio es poder de Dios. Ahora, esa palabra poder significa dunamis, que quiere decir el poder sobrenatural de Dios. El poder de Dios para salvación. Ahora, salvación no solamente está hablando del perdón de pecado. Sí, eso es importante, que la persona que proclama, que cree, que recibe a Jesús, el Señor le tiene que perdonar los pecados para que pueda nacer de nuevo, para que su vida quede limpia, para que su vida quede restaurada, redimida. Pero la salvación también tiene que ver con los milagros. Tiene que ver con la sanidad. Tiene que ver que sea restaurado físicamente. O sea que cuando nosotros publicamos el evangelio, desatamos el poder sanador de Dios. Cuando la persona cree, cuando la persona abre su corazón y empieza a recibirlo, ahí es cuando uno predica el evangelio, que se abren los cielos y el poder de Dios es desatado para que esa persona pueda recibir el milagro de Dios. Porque cree que en el personaje de la historia de Marcos 2, del 1 en adelante, Jesús primeramente le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Porque primero ministró salvación. Jesús sabía el gran poder del evangelio y fue que publicó, que habló y después perdonó el pecado de este hombre paralítico que fue ayudado por 4 personas. Y después le dijo: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y el poder del evangelio fluyó en este hombre y hubo milagros, hubo sanidad. Entonces, cuando uno publica, cuando uno habla el evangelio, el poder de Dios desciende. El poder de Dios salva, restaura, pero también otorga milagros. Así que dígale a su compañero a distancia: el evangelio es poder de Dios para también dar milagros. ¿Sabe? Hay personas, si usted no lo ha pensado, es tiempo que nosotros reflexionemos. Hay personas que están entre la vida y la muerte. Hay personas que están entre un paso para una eternidad sin Jesús y otro pie esperando que un mensajero les lleve las buenas noticias. Creo que este es el tiempo. O sea, hay un tiempo vital, urgente y necesario que debemos nosotros levantarnos a predicar el evangelio. Ese es este tiempo de hoy, en el ahora. Es en este tiempo de pandemia donde hay personas que están sufriendo, donde hay personas que están enfermas, donde hay personas que están sumergidas en complicaciones, en adversidades. Es ahí donde uno debe ser portador del evangelio. Debe entender que somos emisarios de la palabra de la buena noticia. Debemos entender que somos representantes de Dios en esta tierra. Pero recuerda, ellos solamente van a escuchar, ellos solamente van a creer, ellos solamente lo van a conocer si nosotros compartimos el evangelio, si nosotros hablamos nuestra boca para poder comunicar el mensaje de esperanza, el mensaje de vida. Por eso debemos entender que usted y yo somos enviados para anunciar las buenas nuevas. Diga conmigo: yo soy enviado. Alce su mano: yo soy enviado para anunciar las buenas noticias. Mira lo que dice en el versículo 15 de Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escuche: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? La escalera de nuestra visión es ganar, consolidar, discipular, y el último escalón, ¿cuál es? Enviar. Y Jesús dijo: mucho es la mies, mucho es el trabajo. Y créame, mucho es el trabajo, mucha es
el ministerio que nosotros debemos desarrollar. Hay mucha necesidad, gente que necesita ser rescatada. Jesús lo dijo, hay mucho trabajo, pero pocos los obreros. Pocos líderes. Pocas personas que entienden mis mandamientos, que no han entendido que pueden ser un canal en mis manos para traer bendición a otras personas. Y en realidad somos, por el momento, pocos líderes, 17, si no es que me equivoco, 17. El Señor está esperando que se levante un ejército que pueda comunicar el evangelio, que puedan ser enviados en una casa, en un hogar, para ir proclamar la palabra, para que se levanten estos tiempos, primeramente levantando una célula virtual para poder proclamar el mensaje de salvación, para poder proclamar la palabra de vida, la palabra de sanidad, la palabra de esperanza, la palabra de restauración, la palabra milagrosa que el Señor quiere hacer en cada persona que necesita. Y le digo algo, qué bendición es para aquella persona que está sufriendo y que no conoce de Dios y que su vida está en peligro de irse a una eternidad sin Dios, cuando un mensajero de buenas noticias llega a su vida. Qué bendición, créame que hay gente esperando. En medio de esta pandemia hay gente que está angustiada, que está desesperada. Los problemas la están desgastando, la están oprimiendo y atormentando. Están luchando por encontrar paz, están luchando por encontrar calma, descanso, solución. Esas personas urgentemente necesitan escuchar, creer y recibir a Jesús. Ellos necesitan un mensajero del evangelio. Ellos necesitan mensajeros que saben que cuando hablan a través de la palabra, están hablando palabras de fe y están agradando a Jesús y provocan de ser de influencia a aquellas personas para que puedan abrir su corazón y poder ayudarles, para poder dar solución a través del poder que se va a desatar cuando uno predica la palabra. Dios quiere usar su vida como no tiene idea. Diga conmigo, Dios quiere usar mi vida. Dígalo fuerte, Dios quiere usar mi vida. Y la quiere usar para que usted lleve esperanza, para que usted y yo, todos nosotros, llevemos la palabra que podrá darle el camino a la verdad y a la vida, que es Jesús. Por eso dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el mensaje de la salvación. Y un elemento de la armadura de Dios es el calzado de los pies, del apresto del evangelio. ¿Sabe? En una ocasión compartía, cuando uno se pone el calzado, que es el armamento, es que cuando uno predica el evangelio, cuando uno predica la palabra, también hay protección. También uno como que ciega, como que cancela a todo espíritu de maldad, de oscuridad y de tinieblas. Cuando uno se pone el calzado y cuando uno es el mensajero y proclama, predica, está desatando una cobertura como usted no tiene idea. Está trayendo a que el poder de Dios se desarrolle en el lugar donde usted esté o en los lugares a donde quiera que usted vaya. Lo que es el poder del evangelio. Dios nos ha comisionado en este tiempo a ser sus mensajeros, a poder representar su amor aquí en esta tierra a los demás, y por lo tanto no debemos estar callados. Por lo tanto ya no debemos privar del evangelio a que otros no lo reciban. Cantábamos hace rato, no puedo callar, no puedo callar. Y es lo que nosotros debemos entender. No podemos callar, y menos cuando estamos en tiempos proféticos, en tiempos donde Dios dijo: acuérdense, alístense, porque los tiempos están cercanos. Que no nos pase como compartía el pastor Saúl en la convención de ayer,
o más bien el pastor Bulmaro, de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Ellas relajadas, quitadas de la pena, en su propio mundo. Pero hubo alguien que fue sensata, fue diligente, sabía que debía de estar preparada, sabía que debía estar metida en lo que debía de estar, sabía lo que tenía que hacer en el Señor, lo que el Señor había hablado, lo que el Señor había enseñado. De modo que cuando vino el novio, las imprudentes, las insensatas se quedaron y solamente las sensatas y los diligentes se fueron. Son tiempos donde el Señor va a llegar a recoger fruto. ¿Y qué fruto va a encontrar en nosotros? Por eso es el momento de abrir nuestra boca seriamente. Diga conmigo, es el momento de abrir mi boca seriamente. Por eso cuando vemos en Marcos 2 del 1 al 2, la gente vino, se agolpó, Jesús predicó, ministró, hubo sanidad, hubo milagros. Eso es el propósito, ese es el enfoque de que nosotros imitemos a Jesús. Si nosotros somos discípulos verdaderos y genuinos de Jesús, debemos hacer las mismas cosas que Él anduvo y que Él hizo. Qué hermoso es cuando hay personas que cuando creen, abren su corazón y hacen la oración: Señor, te invito a que entres a mi vida, cámbiame, gobierna mi vida, ayúdame, transfórmame. Qué hermoso es cuando las personas que se han alejado, que se han apartado: Señor, perdóname porque fue un error alejarme de ti, hice mal en poder apartarme de tus caminos, pero aquí estoy, acéptame, ayúdame, vuelvo a tu redil. Qué hermoso es escuchar personas que hagan esta confesión, que invocan, y la Biblia dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Qué importante es entender cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. El Señor ahí en Timoteo expresa algo muy importante. Y dice en ese momento Pablo a Timoteo: te animo a que reflexiones, a que consideres, a que te esfuerces en retener la palabra, la sana doctrina, y que prediques el evangelio. Insta en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, anima y predica el evangelio. En tiempo y fuera de tiempo. Porque yo necesito que entendamos que hoy por hoy hay una enorme necesidad en tiempo y fuera de tiempo de predicar a Jesús. Y la palabra instar significa arremete, significa, en el buen sentido de la palabra, presiona, asalta. Y un ejemplo es, quizás saca su lavadora en Coppel, y si quizás lleva un mes o 2 meses que no ha liquidado, ¿qué hace Coppel? ¡Ring! ¿Sí o no? ¡Ring! Necesitamos que tiene el pago vencido, favor de pagar esto y el otro. Y está todos los días. Y está llamando, está presionando, está remetiendo para que esa persona pueda liquidar ese adeudo. Pues de esta manera, con más razón,
en el tiempo de evangelismo, en el tiempo de publicar la palabra en fuera y en tiempo, en forma, debemos arremeter en el buen sentido de la palabra. Debemos asaltar a las personas con el evangelio, con la predicación de la palabra, con el mensaje de la buena noticia. No quitar el dedo sobre el renglón, no desanimarnos cuando quizás en la primera de cambio vemos que la persona no atendió la palabra, no atendió el evangelio, no atendió la invitación de conocer a Jesús, sino que nosotros debemos estar ahí una y otra, arremetiendo, presionando. En otra escritura dice: fuérzalos a entrar. Eso es lo que da el sentido, insta, arremeter, fuérzalos a entrar, pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y Dios dijo, y con esto termino, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Yo pregunto, ¿cuántos valientes hay acá? Si eres valiente, ponte de pie. Si realmente tú eres valiente, si realmente tú sabes que necesitas publicar la palabra y que quizás has pasado oportunidades para poder hablar, para poder transmitir la palabra de vida, como expresaba Pablo a Timoteo, yo te exhorto a que consideres, a que reflexiones, a que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, a que te levantes a ser un reparador de portillo, a que te levantes a poder reconciliar, porque somos agentes de la reconciliación, expresaba Pablo, a que te levantes, a que prediquemos a esas personas que necesitan la intervención de Dios y las personas que se han alejado, que necesitan la reconciliación de Dios. Son tiempos que debemos predicar el evangelio. Le compartía, uno nuevo se conectó y uno apartado que también se conectó. Si tú no tuviste la oportunidad de poder compartir y proclamar el evangelio para que se pudiera registrar, yo creo que hay una oportunidad más en la convención del 19 al 21 de noviembre. El 20 va a ser una cosecha milagrosa, donde ahí estaremos influenciando a personas nuevas y personas que se han apartado a que puedan conectarse y puedan sus vidas restaurarse, y que usted y yo seamos un canal de bendición, que no es tiempo de relajación, que ya no es tiempo de desenfocarnos de lo que realmente apremia, porque qué triste sería de que nos dejáramos distraer por diversos factores, diversas áreas que nos pueden distraer y nos puedan sacar del propósito. Entonces, que nos podamos enfocar como iglesia a publicar el evangelio. Diga conmigo, alce su mano: yo lo haré, publicaré el evangelio y conquistaré mi célula. Una última cosa, dígale a su compañero a distancia: tú vas a conquistar una célula y proclamarás ahí el evangelio. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, como esa papá que te buscaba incansablemente para que tú hicieras un milagro en su hijo lunático, y tú le dijiste: al que cree todo le es posible. Y este hombre reconoció algo y dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Me determino a creer. Creo que tú lo puedes hacer. Así que este es el tiempo para decirle: Señor, abro mi corazón, porque me ha faltado fe para predicar el evangelio. Me ha faltado fe para poder abrir mi boca y compartir el mensaje de las buenas noticias. Me ha faltado fe para que yo me levante y conquiste una célula
y empiece a orientar, a discipular, a guiar a otros, a que te sirvan, a que te conozcan y que puedan nacer de nuevo a ti. Ahí dile: Señor, eleva mi fe. Yo creo en tu palabra, creo en tus principios, creo que me has puesto y que me has llamado como un mensajero tuyo. Porque si el Señor te ha escogido, si el Señor te ha seleccionado, es porque antes de la fundación del mundo y antes que el Señor te formara en el vientre de tu madre, Él ya te había diseñado, Él ya había pensado en ti, Él ya había predestinado a que tú ibas a ser alcanzado por el Evangelio con otra persona que Dios usó para que tú en este día actual estuviera tu vida cambiada, restaurada. Porque si Él te alcanzó, te diseñó y te creó dándote vida, es porque Él confía en ti. Y porque Él confía en ti, te está entregando el trabajo más digno, más hermoso y más importante, que ser el mensajero del Evangelio, que es ser su representante de Dios Todopoderoso aquí en la tierra, para que podamos brillar con la luz que hay en nosotros, para que podamos decirles que Jesús es el único camino a la verdad y a la vida, para decirles que Jesucristo es el Dios verdadero, para que conozcan a Jesucristo, para que puedan ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable, para que sean sacados del poder del enemigo al poder y en las manos de Dios, para que puedan también ellos publicar las maravillas y las buenas noticias que tú has hecho en ellos por causa de estos mensajeros tuyos que están en esta iglesia, Señor. Padre, te entregamos nuestra boca, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente. Úsanos, porque estamos dispuestos, estamos determinados a ser esos mensajeros. Estamos dispuestos, Señor, a ese llamado de levantarnos como un ejército, como esos soldados que tú nos hablaste, esos soldados leales, esos soldados obedientes que cumplen la encomienda, que cumplen la labor, la tarea. Padre, queremos ser esos portadores del Evangelio. Queremos que tú nos ayudes, que tú eleves nuestra fe, para que nuestra fe se manifieste, publicando las buenas noticias a los que lo necesitan. Padre, que este tiempo sea de fruto, que podamos cerrar el año con fruto, que no nos limitemos, porque tú sigues operando en el reino de los cielos. Tú sigues trabajando en el ámbito espiritual. Por lo tanto, como iglesia, no nos debemos detener. Debemos marchar, debemos seguir, debemos correr. Debemos cumplir con la encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolas en tu nombre, enseñándoles todas las cosas que también a nosotros nos has enseñado, nos has discipulado, porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Queremos ser diligentes, Señor. Queremos ser responsables. Queremos asumir nuestro deber en la gran comisión. Y por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, ahí declara y confiesa: me levanto en la fe, y yo declaro que me levantaré con mi célula,
que levantaré mi hogar, abriré mi casa y ahí proclamaré tu palabra. Ahí en esa casa habrá personas nuevas, habrá personas sedientas de ti, donde yo iré por ellas y estarán en esa casa. Y ahí ministraré el evangelio, ahí ministraré tu palabra y ahí harás milagro. Porque cuando uno habla, cuando uno expresa tu evangelio, el poder tuyo, el poder de Dios desciende para salvación, para regeneración, pero también el poder de Dios desciende para los milagros, para las sanidades, para las maravillas. Oh Señor, lo queremos hacer. Nos enfocamos y nos visualizamos. Ahí visualiza tu célula. Si tú ya tienes célula, empieza a visualizar la multiplicación de tu célula. Empecemos a visualizar los frutos que estamos presentando ante los pies del Señor. Y el Señor se está agradando, se está gozando. El Señor se está deleitando de que lo estamos representando fiel y dignamente en esta tierra. Úsanos, Señor, y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos llene, nos unja, nos use con poder para llevar a esas personas a ti, a tus pies, y que esas personas sean restauradas, sean cambiadas, y que esas personas también hagan lo mismo, y que también sea una generación consagrada, una generación que te sirva. Porque hemos entendido que la clave somos nosotros. Hemos entendido, Señor, como tú nos has enseñado a través de los profetas, a través de tus siervos, de tus siervas, que el avivamiento, Señor, está en cada uno de nosotros y que lo debemos de cuidar y que lo debemos de manifestar para traer avivamiento de salvación y milagros en nuestra ciudad Veracruz y en nuestro municipio Medellín y en nuestra localidad del Tejar. Hoy recibimos, Señor, la unción de tu Espíritu para proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque cuán hermosos son los pies, los que anuncian las buenas noticias del Evangelio. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahora vamos a entrar el tiempo de poder honrar a Dios, alabar a Dios con nuestros recursos, con nuestras diezmos y ofrendas. Así que diga conmigo: estoy gozoso y alegre de entregar a Dios lo que le pertenece. Amén. Entonces quiero compartir lo que dice Deuteronomio 8, 16 al 18. Ahí dice: que te sustentó con maná en el desierto. Escuche lo que empieza: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hablando ya de pacto, también incluye nuestras ofrendas, nuestros diezmos con el Señor. Y ahí dice, ¿verdad?, que durante aparentemente este desierto de esta pandemia que ha dejado, el Señor nos ha proveído, el Señor nos ha bendecido, no nos ha dejado. Y ahí nos ha dado el maná en medio del desierto, en medio de la pandemia, que representa su provisión y su favor. Pero que en medio de esta pandemia, en medio de este desierto, nos está probando también el Señor. Nos está probando para hacernos el bien conforme a nuestra obediencia y nuestra fidelidad en nuestros recursos al Señor. Y después dice,
No digas en tu corazón mi trabajo, mi habilidad, mi porque soy inteligente, porque soy abusado, es lo que he traído, ¿verdad? La provisión en estos tiempos. No, sino de ahí dice, sino acuérdate. Diga conmigo, acuérdate. Dígale a cada uno de su familia, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él es el que te da el poder, el respaldo y la provisión de poder generar y hacer las riquezas, a fin de que confirmemos esa alianza que Él ha puesto también en nosotros como sus hijos, de permanecer fiel y honrar a Dios con lo que le corresponde, aún en medio de esta pandemia, porque yo sé que el Señor no nos ha dejado y hemos visto su bendición. Así que no nos olvidemos del Señor, ni mucho menos nos olvidemos de ese pacto. Así que, iglesia, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda, porque voy a orar por ellos en el nombre de Jesús, para que el Señor, ¿verdad?, en este tiempo nuevo de renuevo, ahora sí experimentemos todo lo que Él quiere y ha prometido que Él hará en este año 2020. Así que levanta ahí tu ofrenda, tu diezmo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, de Casa de los Milagros, Señor. Y como hemos aprendido, Padre, que en este tiempo es para confirmar este pacto, este renuevo, Señor, esta alianza que también incluye, Señor, el ser fieles con nuestros recursos. Y aquí te lo entregamos con alegría, con gozo, no con carga, Señor, no con tristeza, como dice tu palabra, porque tú amas, porque tú bendices al que da alegremente, al que da entendidamente, porque tú abres los cielos y derrama, Señor, esa prosperidad, derrama, Señor, esa bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos, Señor, y por lo tanto de lo recibido de tu mano te damos para honrarte, Señor, porque sabemos que en medio, como dice esta parte de Deuteronomio, tú pruebas nuestro corazón y a través de eso es que tú nos bendices y tú nos traes toda la provisión que necesitamos. Bendigo cada trabajo, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, Señor, y tú, Padre, declarando, Señor, que siempre el bienestar y tu provisión estará sobre cada familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, que Dios te bendiga. Recuerde miércoles la transmisión a las 6:58 de la tarde. No olvide poner presente y un like a la transmisión. Y las actividades de cada día, recuerda estar orando por cada sector de la salud, por los enfermos, por nosotros, los unos a los otros, por la iglesia, para que en este tiempo, ¿verdad?, venga ese avivamiento donde nos tiene que despertar como iglesia para el llamado, para el ministerio. Y recuerde, el 6 de septiembre, ya estamos prácticamente a 3 semanas, si no me equivoco, si no es que a 2, para tener la cosecha virtual milagrosa. Así que es tiempo que cada semana aprovechemos la oportunidad de evangelizar, de compartir de Jesús con los que no le conocen, y que esa fecha puedan estar conectadas bastantes personas y podamos, ¿verdad?, compartir ahí el mensaje de salvación. Así que adelante, iglesia, Dios le bendiga y que la misericordia, el favor y la protección de Dios esté sobre usted, sobre su casa y todo lo que es. Que la sangre de Jesús sea su retaguardia y la señal de resguardo y bendición. Les extrañamos, les bendecimos, le mando un abrazo virtual aquí a la distancia. Hasta pronto. Bendiciones.